Ayer, si alguien casualmente escuchó la TGN en el programa A Todas las Naciones, me hacían una entrevista con referencia al tema de la reforma, así que ayer al mediodía, por la tarde, ese programa salió al aire en Radio Cultural. Si usted es de una iglesia bíblica, debe escuchar Radio Cultural también, hermano. Entonces, traté de dar una perspectiva que no todos están dando, porque yo sé que ustedes han escuchado mucho acerca de la reforma, y quizás no todos están hablando de algunos asuntos, como es, por ejemplo, la situación actual de la iglesia luterana en Alemania, o también, como fue algo que mencionaba el día de ayer, la coyuntura política, que fue muy útil para Martín Lutero y su movimiento reformador, específicamente en Alemania, que en lo personal explica por qué la reforma prosperó en Alemania y, por ejemplo, no en España. El asunto es de que en Alemania algunos príncipes que estaban sujetos al Imperio Romano, donde por supuesto el Papa tenía una palabra muy fuerte junto al emperador Carlos V. Este era un emperador nacido en Bélgica que reinaba sobre todo el imperio germano-romano de aquel tiempo, y también en ese sentido reinaba ya allá por el año de 1516, cuando fue investido sobre los reinos de América recién descubiertos hace más de 500 años. Así que era literalmente un rey, un emperador que gobernaba un imperio donde el sol no desaparecía todo el tiempo, de sol a sol, desde el oriente hasta el lejano occidente en nuestras tierras americanas. Este era el rey Carlos V, que también gobernaba sobre los alemanes, aunque no sabía ni una palabra en alemán, porque había nacido en Bélgica, donde principalmente se hablaba francés y también flamón, que es una lengua prima de los germanos, como el holandés, y luego criado en la corte de Castilla, porque iba a asumir el reino de la corona española también. Este era Carlos V, al cual Martín Lutero en 1522 se enfrenta y le dice que si no le convencen por las escrituras, él no se va a retractar de lo que está diciendo. ¿Qué sucede y por qué menciono esto? Porque los príncipes germanos de aquel tiempo, de muchas regiones, entre ellos el príncipe de Wittenberg, donde Martín Lutero desempeñó su principal labor, ellos estaban bajo el yugo católico. Entonces vieron en la reforma protestante la oportunidad para deshacerse de ese yugo político y gobernar con más libertad. Esa fue la razón por la cual muchas ciudades, muchos reinos se hicieron protestantes, y eso le representó una gran ventaja al movimiento protestante de Martín Lutero, porque, por ejemplo, imagínese usted todas las propiedades católicas, que no eran pocas en los reinos. Estuve esta semana visitando la antigua Guatemala, viendo otra vez la cantidad de monasterios, de iglesias católicas, que es impresionante. Así era en los pueblos medievales, la cantidad de propiedades que tenía la iglesia católica era impresionante. Entonces, al haber este movimiento protestante, automáticamente las propiedades pasaban también a los párrocos que se habían declarado protestantes. Martín Lutero recibe un monasterio como bajo su administración. Por cierto, dicen que Martín Lutero no era un buen administrador, y muchos dan gracias a Dios de que se casó con Catarina Fombora, una ex monja que también era una tremenda administradora. Así que con asuntos de administración, Martín Lutero era librado por su esposa Catarina. Y ellos reciben un monasterio bajo su administración, cuasi propiedad, y ahí entonces ellos reciben estudiantes para formarlos también en el nuevo movimiento que está sucediendo. Y otro asunto que no debo dejar pasar por alto es que en aquel tiempo la imprenta cobró un lugar relevante. Estuve visitando la casa donde Lucas Cranach tenía su imprenta, y hasta el día de hoy la preservan y tienen la imprenta como era antes.
y hay un personaje que la hace de Lucas Cranach ahí y le explica a uno todo cómo era, ¿verdad? Es bien interesante, la verdad. Lamentablemente el Lucas Cranach no habla ni siquiera inglés, así que todo estaba en alemán. Fui con un profesor que me dio clases de historia eclesiástica en el CETECA, el hermano Guillermo Macarno. Fuimos juntos a visitar el lugar y él estaba contento de que tenía traductor conmigo ahí, ¿verdad? Si no, no hubiera aprendido mucho. Pero gracias al Señor, hermanos, todo esto se realizó en Europa. Sin embargo, yo subrayo que la reforma que Martín Lutero ejecutó fue una reforma principalmente teológica que no afectó las estructuras de la iglesia. Incluso hoy en día, la iglesia luterana en Alemania, si usted va, a diferencia de que no tiene imágenes, porque ahí se miran los nichos vacíos, porque eran templos católicos, donde antes habían vírgenes y santos, no hay nada, solo están los vacíos de los nichos ahí, esa es la diferencia, pero el resto parece una misa, ¿verdad? Incluso la iglesia luterana escribe la misa, el culto, el culto de cada domingo, y todos los párrocos brindan, por así decirlo, el mismo tema en todas las iglesias luteranas de Alemania y fuera de Alemania también. Entonces no hubo muchos cambios estructurales, y esa parte ya no conseguí decir ayer en la entrevista, pero la digo hoy. Creo que eso es lo que necesita la iglesia de hoy en día, un cambio a nivel estructural, donde el sacerdocio de todos los creyentes, de lo cual también Martín Lutero al menos se atrevió a hablar, pero muy poco a ejecutar, el sacerdocio de todos los creyentes va a tomar un rol muy importante, muy determinante. Así que la reforma protestante de hace 500 años tampoco puede pasar desapercibida a la crisis que se da hace 250 años con el iluminismo, el crecimiento del racionalismo en Europa, a lo cual muchos párrocos alemanes sucumben en su preparación teológica, y ahí surge la alta crítica, que algunos tal vez han escuchado de eso, donde la Biblia como texto sagrado de la palabra de Dios es devaluado al nivel de que muchos de ellos llegan a decir: la Biblia sí contiene la palabra de Dios, pero hay que rebuscarla, ¿verdad? La Biblia no es realmente la palabra de Dios. Y lamentablemente esa devaluación de la escritura en el seno de la iglesia luterana alemana trae un degradamiento impresionante. Y si alguien todavía no está convencido de eso, dice, ¿verdad? Para muestra un botón, dice un dicho acá en Guatemala. Le doy dos guerras mundiales, el siglo XX, son una muestra de que Alemania se había apartado mucho del Señor. Usted no necesita ser un gran estudioso histórico para darse cuenta que Alemania hacía muchas décadas se había apartado de la escritura, que era uno de los gritos de la reforma, como el primero que ustedes tienen acá, sola escritura. Lamentablemente Alemania y la iglesia luterana se había apartado de esa palabra del Señor. Actualmente lo que vemos en Europa es una iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, en decadencia. Las personas abandonan por miles la iglesia luterana actualmente cada año en Alemania y en otros países de Europa. La razón es que el cristianismo ya no representa para ellos una respuesta relevante. Y yo juzgo que las iglesias europeas se han apartado de la palabra del Señor. Hubo un pequeño avivamiento después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando nos va mal, nos acercamos al Señor. He escuchado que acá en Guatemala el evangelio prosperó después del terremoto de 1976. Hubo un tremendo despertar y crecimiento de la iglesia evangélica. Y lo mismo pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Estuve pastoreando como misionero en una iglesia alemana en la ciudad de Gelsenkirchen, en el barrio de Schalke. Si algunos han escuchado de un equipo de fútbol que se llama Schalke 04, pues viene de ahí, de esa ciudad donde el Señor nos permitió servir.
Y esta iglesia, que tenía más de 120 años de edad, sobrevivió las dos guerras mundiales. El Señor nos permitió servir ahí. Pero hermanos amados, la iglesia en general luterana está en decadencia. El hermano que mencionó, ¿verdad?, dijo: qué bonito templo tienen. Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús: mira, Señor, qué bonitas las piedras de este templo. Y ustedes recuerdan la respuesta del Señor Jesús, muy dura. Por cierto, la recordé y se me venía a la mente cada vez cuando paseaba allá por el convento de Santa Clara en la antigua Guatemala esta semana, y mirar esos grandes trozos de edificios caídos al suelo. Dijo el Señor Jesús: mira estas piedras, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no es una profecía, hermano Roberto. No es una profecía para la iglesia bíblica, pero por lo menos a mí me recuerda de que deberíamos ser prudentes en el uso de nuestras finanzas. Llevé a un grupo de líderes de misiones y pastores de Guatemala que nos visitaron en el 2012 a un hermoso templo de la iglesia luterana allá en la ciudad de Gelsenkirchen, bien ubicado en el centro, pero una iglesia enorme, pero desde hace como 20 años abandonada, donde ya no se reúne nadie, porque, como he dicho, la cantidad de miembros de la iglesia evangélica se va reduciendo cada año. Ahora los que llegan al domingo, antes tenían como unas 8 iglesias solo ahí en el área donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía. Ahora solo se reúnen en una, y ni siquiera esa una la llenan, porque es un templo enorme como para unas 400 personas, pero solo llegan unas 20, 30 gentes el domingo de toda la ciudad, del área central ahí de Gelsenkirchen. Esa es la realidad, hermanos amados, triste, de cuando una iglesia también se aparta de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que hay uno que cierra y nadie abre, y que cuando Él abre tampoco nadie puede cerrar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos es presentado en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 de esta manera. Y así me introduzco, amados hermanos, al mensaje de la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, porque quizás no es muy alentador lo que les he dicho. Yo le decía al pastor Roberto: si le doy una cápsula sobre la reforma, desde mi punto de vista probablemente voy a desilusionar a algunos, ¿verdad? Y es una desilusión santa, hermanos, porque le preguntaron al director de la agencia con la que yo trabajo, un menonita alemán: ¿ustedes qué tal están celebrando la reforma allá en Alemania?, le preguntó una hermana guatemalteca. Y le dice el hermano, Dieter Treff se llama él: pues no tanto como ustedes, le dice. Y después me dice: Dita, ¿sabías que los luteranos nos persiguieron a nosotros los menonitas? Sí, claro, ¿verdad? Historia eclesiástica. ¿Y cómo iban a celebrar los menonitas, verdad, la reforma, si los luteranos también a ellos los persiguieron? Queridos hermanos, hay uno que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque veamos una iglesia que en unos contextos podría estarse cerrando, que podría estar en decadencia, vemos que el Señor también está abriendo tremendas puertas de bendición para su iglesia que es fiel a su palabra. Dice el verso 7 de Apocalipsis 3, leo en esta versión Reina Valera del 2015. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, así se presenta a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia.
Es relevante, queridos hermanos, el contexto de estas palabras tomadas del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías 22:22. Si ustedes ven conmigo, sin perder ahí Apocalipsis 3, vayan conmigo a Isaías capítulo 22 y verso 22. Leemos de la siguiente forma: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Y acá el Señor está hablando de un nuevo administrador de la casa real en Jerusalén, llamado Eliakim. Él va a sustituir a Sebna, el anterior administrador. La palabra del Señor dice a partir del verso 15, ahí en Isaías 22, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, anda, y escuche la forma de referirse, ve a ese mayordomo, a Sebna, administrador del palacio, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí para que hayas labrado aquí un sepulcro para ti, como los que labran sus sepulcros en los lugares elevados, o los que esculpen su morada en la peña? He aquí que Jehová te arrojará con violencia, oh hombre poderoso. Sebna era un hombre muy poderoso en la casa real. Por decirlo así, el rey no hacía nada sin el consentimiento del administrador de la casa real. Es como cuando al liderazgo, al cuerpo de ancianos les viene una propuesta de un proyecto y todos se le quedan viendo al tesorero, ¿verdad? No tiene la llave de David, pero tiene la llave de la cuenta del banco, ¿verdad? Y entonces el tesorero nos va a decir si se puede o no se puede hacer. Sebna tenía mucho poder en la corte real. Incluso se cree que muchos de los consejos de estos administradores eran aplicados fielmente por los reyes. O sea que algunas cosas que los que los reyes hacían eran consejos de estos administradores que se los brindaban. Así que es un hombre poderoso, pero el Señor le dice, Él te asirá firmemente, verso 18, y te arrojará bien como a un novillo para lanzarte a una tierra espaciosa. Ahí morirás y allá quedarán tus carros espléndidos, vergüenza de la casa de tu Señor. Yo te depondré de tu puesto y te eliminaré de tu posición. Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Y entonces vienen estas palabras que hemos leído acerca del Señor Jesús. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Ahora, algo que quizás se nos pasa desapercibido, siempre relacionado con el contexto de lo que sucede con este Sebna, y como he dicho, con su consejo tan poderoso, y por qué Dios ataca directamente a este administrador, quizás nos lo va a aclarar lo que leemos en 2 de Crónicas, capítulo 28. También el relato de las crónicas de los reyes nos arroja luz acerca de esta situación. 2 Crónicas 28, 24, es el rey Acaz el que está reinando en Jerusalén, en Judá, y a las órdenes de este rey es que Sebna ejecuta su administración. Y la palabra del Señor dice que Acaz, cuando fue derrotado por el ejército de Damasco, él comenzó a adorar a los reyes, a los dioses que había en los templos de Damasco. Pero dice el verso 24 en 2 de Crónicas 28, 24, además de esto, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios,
destrozó los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. E hizo, verso 25, lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando a ira a Jehová, Dios de sus padres. En este precario y lamentable contexto son dichas estas palabras acerca de Eliakim. A él, en lugar de Sebna, en sustitución de este hombre tan poderoso, el Señor le entrega la llave de David. Y estas son las palabras con las que se nos presenta al Señor Jesucristo. Él cierra y nadie abre, y Él abre y nadie puede cerrar. Y en la vida nosotros experimentamos situaciones que nos recuerdan, queridos hermanos, que cuando Dios cierra una puerta, no hay forma de que se abra. Me viene a la mente la historia de William Penn. Él era un aristócrata o hijo de aristócratas en Inglaterra en su tiempo, en los años 1600 y algo. En el tiempo en el que el rey Carlos II de Inglaterra fue usurpado en su trono y arrojado al exilio, el padre de William Penn, que también se llamaba William Penn, igual que su hijo, también fue expulsado de Inglaterra. Pero el padre de William Penn era un almirante del ejército real del rey de Inglaterra, y él contribuyó a que el rey Carlos II retomara su trono en Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra tuvo muchas deudas con este general, con este almirante. No le pudo pagar todo lo que le debía, muchos salarios atrasados. ¿Y qué salarios habrán sido, verdad? Que cuando William Penn, padre, muere, el hijo, William Penn, hijo, se presenta a la corte del rey. Ya el rey ha sido restituido en su reinado en Gran Bretaña. Y como pago a las deudas que tiene con su padre, le entrega las tierras de lo que ahora en Estados Unidos son los estados de Pensilvania y Delaware. Bastante más grandes que todo Centroamérica juntos, el territorio, ¿verdad? Y por eso, bueno, William Penn le pone a aquel estado, a aquella nueva comunidad de colonos, Silvania, por los bosques que hay ahí, ¿verdad? Que no sé si es en lengua nativa de ese lugar, Silvania significa bosques, pero entonces el rey dice se va a llamar Pensilvania, no en honor a William Penn hijo, sino a William Penn padre, y por eso conocemos hoy el estado de Pensilvania así. Pero William Penn funda una ciudad en ese estado, la ciudad de Filadelfia. Él está pensando en esto, él está pensando en que hay un Dios que te cierra puertas a veces, pero te abre otras que nadie puede cerrar. Porque William Penn, cuando tenía apenas 18 años, ahora hablo del hijo, fue expulsado de la Universidad de Oxford por su nueva fe evangélica, porque no quería asistir a los cultos de la iglesia anglicana en la universidad, lo cual era un requisito. Él ya se había enrolado con el movimiento de los cuáqueros que John Owen comenzó en Inglaterra. Así que William Penn y muchos cuáqueros y muchos de sus hijos les fueron cerradas las universidades principales de Inglaterra, y eso no era algo que ellos podían aspirar. Por esa razón algunos acusan de que muchos de esos cuáqueros se hicieron industriales y comerciantes muy exitosos. Incluso hoy usted compra avena cuáquer, ¿verdad? Por cierto, dicen que nada tiene que ver esa marca con los cuáqueros, pero esta compañía utiliza ese nombre por la buena calidad que representa los cuáqueros en aquel tiempo, como industriales y como comerciantes. ¿Por qué les menciono esto, amados hermanos? Porque acá vemos a un hombre, este joven William Penn, que pasó vicisitudes, que vivió encarcelamientos en Inglaterra a causa de su fe, pero que se mantuvo firme, y el Señor le abrió tremendas puertas. Y cuando él vio esta bendición del Señor,
Él funda esa ciudad con el nombre de Filadelfia porque él tiene en mente lo que Dios le ha escrito a la iglesia de Filadelfia. Un día estaba de visita con el hermano Daniel Anderson, quizás algunos le conocen, fue pastor de la iglesia bíblica El Camino de la zona 12, y yo venía, exactamente acababa de venir de darme cuenta de que había una puerta que se me había cerrado. Eso fue en el año 2007, hace 10 años. No solo en un lugar a donde yo aspiraba a ir a servir como misionero acá en América Latina, sino que también yo ya miraba puertas cerradas aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hecho bastante ministerio acá en Guatemala desde el 94 que yo vine, me quedé acá, mi esposa guatemalteca, hemos servido acá en diferentes ministerios, y yo miré puertas cerradas aquí en Guatemala. Y el hermano Daniel me recordó unas palabras que me mencionó él, que las dijo Jim Elliot. Dice que Jim Elliot dijo que uno para ir al campo misionero no necesita un llamado misionero, sino una patada en el trasero. Entonces confirmé mi llamado, dije yo, a mí ya me dieron suficientes, ¿verdad? Y justo en ese tiempo, hermanos, estábamos por salir a Alemania como misioneros. Y lo que yo veo ahora, después de más de 6 años de ministrar allá, es que el Señor dejó una gran puerta abierta que definitivamente nadie puede cerrar. Incluso cuando el Señor nos mostró regresar a Guatemala hace poco más de un año, yo le dije al director de la misión con la que trabajo, una agencia alemana, Dita se llama el hermano, por cierto va a estar en Guatemala dentro de un mes, hay una consulta de misiones ahí en Ceteca que él va a visitar, y va a estar visitando un par de iglesias también acá en la ciudad, por si alguien puede estar. Va a estar en Jesús el Buen Pastor, zona 7, el 23 de noviembre, que es día jueves, y el día domingo en Iglesia Su Presencia en la calzada, en la avenida Petapa. Eso va a estar en 3 devocionales diferentes. Por si alguien tiene horario puede entrar a la página de la iglesia y averiguar qué horarios. Pero el hermano Dita me dice, Benjamín, bueno, yo le digo, Dita, yo voy para Guatemala, el Señor nos muestra que es tiempo de regresar a Guatemala, ahora dime cuándo te pongo mi renuncia. Así lo entendí, pero ya no voy a trabajar con la misión, me voy de Alemania y entonces ya pongo mi renuncia, ya está, confiando que el Señor iba a abrir puertas, iba a proveer. Y me dice el hermano Dita, Benjamín, ¿no has considerado seguir trabajando con nosotros en el área de movilización misionera? Porque vemos cómo Dios está levantando misioneros en América Latina y necesitamos un equipo en América Latina que nos ayude a reclutar misioneros. Y le digo, bueno, enhorabuena, Dios ya había puesto eso en mi corazón. De hecho, en parte ya lo estaba haciendo. Así que fue de tremenda bendición. Y ahora tengo mi base en Guatemala, pero trabajo en movilización misionera. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha abierto una gran puerta. Y queridos hermanos, las puertas que el Señor abre, tenemos que cruzarlas con valor, con valentía. Porque una característica de la iglesia de Filadelfia que leemos acá en Apocalipsis es que no era una iglesia tan poderosa, era una iglesia que tenía debilidad, y eso miro yo en la iglesia de América Latina. Es una iglesia débil, es una iglesia carente de muchas cosas. Mire lo que dice el verso 8 ahí en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras. O sea, hermanos, Dios no se ha confundido y nos dice, yo conozco tus obras, yo te conozco, conozco las obras buenas y conozco las no tan buenas. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué razón? Dice, sigue diciendo el texto, una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Fíjese usted, en la traducción del 60 dice, porque aunque tienes poca fuerza, aquí dice, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de la debilidad de la iglesia en Filadelfia, Dios le abre una puerta.
Y yo no diría quizás a pesar de la debilidad, sino a causa de la debilidad. Porque el apóstol Pablo aprendió que cuando él era débil, entonces era fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros hacemos cosas a pesar de nuestra debilidad, al final, cuando las cosas resultan, no tenemos otra opción que darle gloria a Dios. O sea, no podemos decir, es que nosotros sí somos listos, ¿verdad? Es que todo lo que yo me preparé para lograrlo. No, hermanos. A pesar de nuestra debilidad, Dios nos abre una puerta. Y cuando las cosas resultan, es el Señor quien se lleva la honra, es el Señor indiscutiblemente quien se lleva la gloria. Por esa razón el Señor le dice a Gedeón, con el 1% de tus fuerzas voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué le parece? El 1% de la fuerza. Porque tenía más de 30,000, ¿verdad? Soldados. Y de los 32,000, Dios deja al pobre Gedeón solo con 300. Y si usted es bueno para las matemáticas, sabrá que eso es el 1% de 30,000. Así que, queridos hermanos, este es el Dios con el que nosotros obramos. Este es el Dios a quien nosotros hemos conocido, que a pesar de nuestra debilidad, nos abre grandes puertas para la gloria de su nombre. Reunidos recientemente con algunas agencias misioneras que actúan aquí en Guatemala, algunas guatemaltecas, otras extranjeras, había un hermano ahí entre las agencias, un hermano norteamericano, y estábamos hablando de las debilidades, de las amenazas, de las ventajas y de las oportunidades que teníamos como movimiento misionero en Guatemala. Y todos mencionamos diferentes cosas, pero él mencionó algo que, por así decirlo, a mí se me había pasado porque ya lo he escuchado de líderes de misiones europeos. Y nos dice este hermano, ustedes tienen la ventaja de ser latinos, nos dice. Y yo dije, sí es cierto, tiene razón. Tenemos la gran ventaja de ser latinos. Me lo dijo un ruso allá, porque estábamos en una reunión en el 2014, por ahí en Barcelona. Y me dice, mira, me dice, los pobres misioneros norteamericanos ya no son bienvenidos en Rusia. Fueron por un tiempo, ¿verdad? Como que se reconciliaron un poco los rusos y los estadounidenses. Pero ahora se les está complicando otra vez. Y eso ya me lo habían dicho unos colegas de la misión que trabajan en Ucrania y en Rusia también. Pero yo le pregunté a este ministro, un pastor ruso, y le digo, ¿por qué los latinoamericanos somos bienvenidos en Rusia, a diferencia de un europeo o un estadounidense? Y me dice el ruso, es que ustedes no nos representan ninguna amenaza. Somos débiles. ¿Me entienden, hermanos? Perdón que se lo diga de frente, pero somos débiles, esa es la realidad. Y si usted así haría bien, usted se gloriaría en ser débil. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay dos cosas claves que la iglesia de Filadelfia también hacía, amados hermanos. Y es que ellos guardaban la palabra de Dios, dice acá. Has guardado mi palabra, y segundo, no has negado mi nombre. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a la palabra del Señor Jesucristo y no negamos su nombre, porque, hermanos amados, en el proceso del liderazgo, en el movimiento eclesial y de las misiones, van a haber momentos donde nosotros vamos a quizá deponer nuestros principios, nuestros valores, lo que hemos creído. Negar el nombre de Cristo acá significa no rechazarlo abiertamente, sino como que esconderlo. Esa es la idea, ¿verdad? Esconder, como decía una canción por ahí, cristiano de la secreta, algo así, ¿verdad?
Si no te conviene, no digas que eres cristiano, ¿verdad? O a veces te dicen en una entrevista de trabajo, ni vayas a decir que eres cristiano porque entonces no te van a dar el trabajo. Y sí, dice usted, va y esconde. No es que niegue abiertamente a Cristo, sino que no le conviene en esa situación. ¿Qué le costaba a William Penn ir a los cultos anglicanos pues en la universidad? No le costaba nada, pero él se mantuvo firme y eso le costó la expulsión de una casa de estudios que ya en aquel tiempo era muy reconocida. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Amados hermanos, ser fieles a la palabra del Señor es la clave para aquellas personas, para aquellas iglesias a quienes Dios les va a abrir puertas grandes que nadie puede cerrar. Ahora, queridos hermanos, las puertas que Dios abre hay que cruzarlas. Y justamente porque somos débiles, nos la pensamos y nos la repensamos, ¿verdad? Yo les voy a decir algo, no a modo de reclamo, sino a modo de reflexión. Yo escuché que ustedes apoyaban al hermano Jorge Morales cuando estaba en España, pero ahora que Dios lo movió a él a Alemania, parece que ya dejaron de apoyarlo, por lo menos financieramente, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Yo vi al hermano Jorge en el 2015 en un encuentro que tuvimos precisamente en Alemania, y él me contó que ya estaban en ese proceso de ver de qué manera se movía en Alemania. Y yo le conté que yo ya estaba en el proceso de salir de Alemania. Hermano Jorge fue mi maestro ahí en el CETECA y me dice, pero hermano Benjamín, ahora que yo vengo usted se va. Pues bueno, Dios sabe lo que hace, le digo. Yo no me estoy yendo para nunca más volver, porque el Señor, como les he dicho, ha mantenido esta puerta abierta. Plantamos una iglesia allá que nos recibe con mucha alegría y a quienes seguimos apoyando, una iglesia de habla hispana. Y el Señor está usando al hermano Jorge para entrenar liderazgo en iglesias de habla hispana en Alemania, que no son muchas, pero que Dios está levantando. Y muchos ya se dieron cuenta de esto, que Dios está llevando a penetrar a territorios nuevos, a lo que se está llamando ya como una diáspora hispanoamericana. Interesante. Escuché a hermanos de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos hablar de esto. CAM International cambió su nombre a Camino Global. Me contó el hermano Christopher Matthews allá en España también. Me dice, mira, ¿y sabes por qué nos cambiamos el nombre? Porque ahora vamos acompañando a la diáspora hispanohablante en el mundo, en donde estén. Y él es el encargado para el área de Europa. Y por allá nos fue a visitar también a Alemania. Así que, hermanos, la puerta está abierta. Anímense. Y por qué no decirlo, renueven ese compromiso de apoyo para el hermano Jorge Morales en el nombre del Señor, porque ustedes están participando en algo diferente y nuevo que Dios está haciendo. Y de eso quiero reflexionar en la última parte. Pablo y las puertas abiertas. Brevemente, dice Pablo ahí en 1 Corintios 16, al final de su carta. 1 Corintios 16, 8. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por cierto, hermanos, si usted ubica geográficamente la ciudad de Éfeso, ese era el centro de operaciones que Pablo tomó para alcanzar al Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y las 7 iglesias que encontramos en los primeros 2 capítulos del Apocalipsis, del cual hoy hemos leído acerca de la iglesia de Filadelfia, están alrededor de Éfeso, las 7 iglesias. Ese era el centro que Dios llevó
a Pablo a usar para diseminar el evangelio en el Asia Menor y alcanzar a esas iglesias que luego fueron estratégicas para la expansión del evangelio en el Asia Menor y después, como sabemos, incluso a Europa, cuando el varón macedonio se le aparece en visión a Pablo y lo invita, le pide pasar a Macedonia y ayudarles. Pero cuando Pablo habla de puertas abiertas, dice que hay muchos adversarios. Y fíjese, hermano, que cuando uno mira las adversidades, los problemas en los que se mete uno por andar cruzando las puertas que Dios abre, uno se pone a pensar, quizás ni era la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizá yo aquí me equivoqué de puerta, ¿verdad? No debía venir a hacer esto. Una de las cosas que me daban miedo de ir a Alemania era el idioma, fíjese. Muchos hasta ahora me preguntan, ¿y es difícil el alemán? Y yo les respondo, no sé. Lo que sé es que el Señor me permitió predicar en alemán y enseñar la palabra en alemán, porque era lo que tenía que hacer, ¿verdad? No había de otra, había que aprender. Y le digo a los hermanos, no sé, pero si usted tiene confianza en el Señor, hermanos amados, a pesar de las adversidades que vengan, usted se va a mantener firme en lo que Dios quiere y en lo que el Señor espera de usted. Mi esposa sufrió quebrantos de salud cuando ya teníamos la mitad del tiempo de estar allá en Alemania. Por el tercer, cuarto año. No fue fácil, pero mantenernos firmes en lo que el Señor quería, a pesar de las adversidades, amados hermanos. O sea, las puertas abiertas no significa que la cosa va a ser fácil. Van a haber retos que vamos a tener que librar con la ayuda de nuestro Dios, a pesar de nuestra debilidad, porque Dios está con nosotros. Pero también, cuando hay puertas abiertas, también hay opciones. 2 Corintios 2:12 nos da un dato interesante, siempre del apóstol Pablo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me había abierto puerta en el Señor ahí en Troas, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. O sea que Pablo mismo toma opciones. Ahí hay una puerta abierta, hay una oportunidad. Pero con Tito ellos están trabajando con relación a la iglesia de Corinto. Y él no encuentra tranquilidad, dice, y se mueve hacia otro lugar. Hay factores que en el movimiento misionero nos hacen movernos. Cuando nosotros nos regresamos para Guatemala hace un año, las pocas iglesias que nos apoyaban, porque no eran muchas, entre El Salvador y Guatemala y una iglesia en Estados Unidos, dejaron de apoyarnos. Porque dijeron, no, estos hermanos ya no están en el campo, ¿verdad? Donde los mandamos, allá donde habíamos orado por ellos. Y en ese sentido entiendo al hermano Jorge, porque al moverse él de un lugar a otro, según el Señor, hermanos, nos dirige. Quizás los hermanos interpretan, el hermano fracasó de plano, no lo logró, ¿verdad? Entonces queríamos que se muriera en España, ¿verdad? Porque dicen que España es el cementerio de los misioneros. Por eso lo mandamos ahí. No, hermanos, Dios guía a sus siervos según su deseo y su voluntad. Y en este caso Pablo dice, no encontré tranquilidad. Yo tenía una puerta abierta en Troas, pero el Señor me movió porque no encontré ahí a mi colega, a mi compañero Tito. El trabajo en equipo es impresionantemente clave en las misiones, amados hermanos. Y yo mismo experimenté, Dios me dio un equipo para trabajar en Gelsenkirchen, pero cuando yo vi cómo el equipo se fue también desintegrando, no por malos asuntos, un par quizás sí no muy bien, pero por ejemplo un hermano de Paraguay se me fue porque se iba a casar, eso estaba muy bueno, es más yo le dije, andate, ¿verdad? Pero ¿qué estabas esperando? E incluso tuve la bendición de estar en su boda el año pasado. Noel Barbosa, tremendo amigo, tremendo compañero de equipo, pero yo cuando vi que el equipo también se estaba diluyendo, también entendí, bueno, es tiempo de que yo también me mueva. Y hermanos, el Señor usa diferentes circunstancias
Y en las puertas abiertas el Señor nos da opciones. Pero hay que seguir también orando por las puertas abiertas, dice Pablo y motiva en Colosenses capítulo 4 y verso 3. A la vez oren, dice, también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el ministerio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Pablo no está hablando solo de que se le abra la puerta de la prisión, sino que la puerta para la palabra siga abierta a pesar de que él estaba en prisión. Y efectivamente, según juzgamos por las cartas que le envió también a los filipenses, a Tito y a Timoteo, que definitivamente Pablo tuvo siempre esa puerta abierta para la palabra, sin importar su circunstancia, su situación. Cuando vinimos a Guatemala, hubieron dos cosas determinantes que nos trajeron a Guatemala de regreso. Una fue el cuidado de la salud de mi esposa. Y la segunda fue el cuidado de la salud de la mamá de mi esposa, que ya está anciana, que ya tiene 80 años. Y hace 3 meses, casi 4 meses ya, ella está viviendo en nuestra casa. Y a veces llama a mi esposa. Y yo me río, le digo un día a mi esposa, ella dice, Lucy, le dice, ¿verdad? Y parece una oveja, ¿verdad? No sé si usted ha oído cuando una oveja llama, cuando tiene hambre. Y Dios un día me mostró, me decía, esta es la oveja por la cual yo te quería en Guatemala otra vez. También ella es valiosa para el Señor, hermanos. También tu casa es valiosa para el Señor. Como me mostraba el Señor un día, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Queridos hermanos, Dios nos guía, Dios tiene opciones para nosotros. Y necesitamos orar para que Dios abra puertas. Y yo estoy aquí en Guatemala como que si estuviera en prisión, pero realmente no estoy en prisión. Me gusta Guatemala, no me malinterpreten. Me gustan los frijoles negros, yo soy salvadoreño, allá comemos frijoles rojos. Pero ya me enamoré de los frijoles negros también. Los chuchitos y el estilo de hacer los tamales son diferentes. También extraño las buenas salchichas alemanas y algunas comidas orientales muy buenas que se comen ahí o del Medio Oriente, en Alemania, por la migración especialmente de turcos. Pero también disfruto, hermanos amados, estar aquí en Guatemala. Pero desde aquí el Señor nos abre puerta para la palabra y de esa manera es que hoy el Señor me permite estar con ustedes acá. Y mi tarea es visitar Centro y Norteamérica en iglesias de habla hispana, en el caso de Estados Unidos y Canadá, para promover la necesidad misionera, estar ahí e ir conociendo gente que Dios está llamando y apoyarles. Una hermana se me acercó esta mañana, me dijo, hermano Benjamín, mi hija estuvo por Europa y el Señor le hizo un llamado misionero, quisiéramos hablar con usted. Para eso estoy aquí, amén. Para eso Dios me tiene en este lugar, para levantar gente, para facilitar, para apoyar gente que Dios está llamando a las misiones. Finalmente, amados hermanos, al final de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, segunda de Corintios 6, del 11 al 13, dice el apóstol Pablo, nuestra boca ha sido franca con ustedes, oh Corintios, nuestro corazón está abierto, no están limitados en nosotros, pero dice, lo están en su propio corazón, porque Pablo tenía ciertos problemas con algunos hermanos en la iglesia de Corinto. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, abran ustedes también su corazón. Amados hermanos, Dios puede abrirnos puertas, pero si tú tienes un corazón cerrado y además de tener tu corazón cerrado, tienes los ojos cerrados, como pasaba con una iglesia de la Odisea ahí, que era ciega, le dice el Señor.
Necesitamos, queridos hermanos, abrir nuestros ojos para ver esas puertas que Dios está abriendo, para ver los caminos que Dios está recorriendo. Hay apertura y cooperación en otros contextos. El hermano Dieter Trebs, líder de una agencia misionera alemana, viene para hablar con líderes del movimiento misionero latinoamericano y entender cómo podemos cooperar. Hay puertas que Dios ha abierto. Él mismo dice que cuando estudiaba misiones y teología en los años 80, él no creía en los años 80, allá por 1984, que América Latina, como dijo uno de sus profesores, en el futuro iba a ser una plataforma de envío de misioneros. Ahora él se queda sorprendido, no solo de ver que es realidad, sino que en su equipo también estamos algunos latinos ahí metidos. Estamos, hermanos amados, con apertura de puertas y cooperación en otros contextos. Me ha impresionado cuando escucho, por ejemplo, misioneros que han ido al África, cómo están cooperando con organizaciones misioneras de Brasil que tienen más experiencia en los campos y se unen a equipos de trabajos allá. Hay mucha apertura de puerta, querido hermano. También podemos ver el envío y el apoyo a misioneros, lo que ya mencionamos del hermano Jorge, el hermano Vidal, que hoy nos está visitando acá. Tenemos puertas abiertas. Qué precioso, ¿verdad? En Tectitán y en la lengua de la gente. Y si usted llega, le van a traducir al español, no se preocupe, ¿verdad? Es una bendición, amados hermanos. También, hermanos, hay movimientos migratorios que se están dando, que representan puertas abiertas para nosotros. En nuestro contexto, imagínese usted cuántos inmigrantes del interior de la República de Guatemala vienen diariamente a la capital en búsqueda de trabajo y de otras oportunidades o por estudio, etcétera. Usted tiene una casa suficientemente amplia, disponga un cuarto ahí, alquíleselo a algún estudiante o una estudiante. Mejor si es alguien a quien usted le pueda compartir el evangelio, o si es alguien que Dios está preparando para usarle en la obra de asistencia a migrantes aquí en lo interno, pero también en otros contextos. Me he quedado sorprendido de ver lo que Dios está haciendo a través de la iglesia hispanohablante allá en Estados Unidos. A donde voy encuentro iglesias creciendo, hermanos, hispanas. Y ha sido bien lindo encontrar algunas iglesias norteamericanas que lo han visto, lo han entendido y trabajan en estrecha cooperación con las iglesias hispanas. Pero también en Europa, muchos se estaban lamentando por la cantidad de refugiados que entraron a Alemania solo entre el 2015 y el 2016. Para el 2015 se registra que entró más de 1 millón de refugiados a Alemania. Y todos los países europeos y hasta Estados Unidos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser, verdad? ¿Cómo pueden permitir semejante tontería, dejar entrar tanta gente? Y lo peor, decían algunos, son musulmanes. Créanme que eso puso de cabeza a Alemania, hermano. Yo cuando estaba saliendo de Alemania, por cierto, eso provocó en gran parte la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Fue un factor clave. La gente no quería participar de eso y dijeron: mejor nos salimos de la Unión Europea. Pero no olvide que Dios cierra, nadie abre; Dios abre y nadie cierra. Y yo recuerdo que en el 2015, en ese tiempo, yo oraba por los refugiados. Y hace poco leía reportes de lo que está sucediendo. Iglesias que tenían años de no bautizar a un nuevo miembro, están bautizando nuevos miembros en Alemania. ¿Y sabe de dónde venían? Del movimiento de refugiados. Refugiados que se venían preguntando: ¿cómo puede ser que la gente de nuestra misma religión, así se llaman, Estado Islámico o como se llamen, amenacen nuestra propia integridad de vida? Y venían con una gran pregunta en la cabeza. Ciertamente algunos se hicieron cristianos porque los pobres musulmanes no entienden, ¿verdad?,
¿Quién los está evangelizando? Si es un testigo de Jehová, un evangélico o un católico. Para ellos todos somos cristianos, lamentablemente así. Igual que para nosotros todos ellos son musulmanes, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que todo musulmán carga una bomba debajo del brazo, ¿verdad? No es así, hermano. Lamentablemente generalizamos y lo mismo les pasa a ellos. Pero ellos se están exponiendo a escuchar de Cristo Jesús, a entender la palabra, y muchos están siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Hay iglesias que necesitan ser plantadas en esos contextos. Algunos de ustedes van a caminar por el camino de la migración, y yo animo a los jóvenes, vayan a estudiar maestrías a Europa. Alemania ofrece becas para que estudien. Por cierto, en Alemania la universidad es gratuita y es prestigiosa también, debo decirlo. O sea, si usted se gradúa de una universidad alemana, puede encontrar trabajo en cualquier lugar. Y es gratuita la educación superior en Alemania. Piénsenlo. Porque eso le resuelve el problema de visa que tanto dolor de cabeza le causa a los misioneros convencionales, y hasta le resuelve el problema financiero, porque cuando se gradúe va a tener trabajo y va a poder apoyar cualquier proyecto de plantación de iglesia donde usted esté, donde el Señor le guíe. Estamos apoyando a algunos estudiantes que van para Rusia, porque también vemos ahí apertura de puertas oficiales, nada que ver con el evangelio, pero el Señor usa esos movimientos migratorios para la expansión de su obra. Y también, queridos hermanos, uniéndonos al reavivamiento de la iglesia a través de los procesos migratorios, como es lo que estamos viendo en Alemania, una iglesia que está despertando. Y yo este año estaba tomando un tiempo de oración, estaba visitando el estado de Tennessee, ahí por Nashville. Me hospedó un amigo que fuimos compañeros en el seminario, y cuando salgo de viaje tomo tiempo para orar por los lugares, y el Señor desde hace unos 2 años me ha puesto en el corazón grabar en audio algunas oraciones que yo hago por algunas ciudades, y me puse a repasar. Dios también me puso en mi corazón en ese tiempo de oración repasar una oración que hice a mediados del 2015 en la ciudad de Hannover, en Alemania, en el estado de Baja Sajonia. Y me impresionó cuando yo le pedí al Señor hace 2 años que ese movimiento tan desordenado de migrantes, el Señor lo usara para bendición de la iglesia alemana. Porque acababa de leer esos reportes que les digo. Este año, iglesias evangélicas en Alemania están bautizando gente. Tenían años de no bautizar a alguien. Tenían años de no aceptar a un nuevo miembro dentro de su congregación. Amados hermanos, Dios escucha nuestro clamor y Dios usa las situaciones menos pensadas, menos imaginadas para el engrandecimiento de su obra. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, y gracias porque eres un Dios tan grande y poderoso, y Cristo Jesús, a quien nosotros seguimos como nuestro Maestro, como nuestro líder, como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, es quien va delante nuestro, y Él tiene las llaves de David. Él cierra y nadie abre, y también abre y nadie cierra. Que tu mano sea sobre la iglesia bíblica El Camino acá en San Cristóbal, para mostrarles que tú eres un Dios poderoso, que no te has olvidado de los votos de esta iglesia, que conoces sus obras, que conoces también la debilidad, pero que también miras el corazón fiel a tu palabra y al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reaviva, Padre Celestial, el ánimo de esta iglesia amada para seguir participando en la obra misionera global que principalmente tú estás llevando a cabo en las naciones.
Porque allá donde mirábamos una ventana 1040 aparentemente cerrada al Evangelio, la gente se está saliendo a los países occidentales por miles, por millones, y se están exponiendo al Evangelio, porque no hay nada imposible para ti, oh Dios Altísimo. Queremos caminar contigo y queremos ir allá a donde tú nos muestres que debamos ir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.